Seguimos con la clase 3.6 llamada intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje X. Y el problema inicial nos dice, encuentra las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje X. Si f de x es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Y tenemos la solución al literal A. Dice que los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje X tienen segunda coordenada igual a 0. Es decir, son de la forma x, 0. En la clase pasada eran 0, f de 0, pero ahora va a ser x, 0. Para encontrar el valor de x se iguala a 0 la ecuación de f y se resuelve la ecuación cuadrática. Recordamos de que este f de x era como decir y. Entonces, caso similar a como hacíamos en la clase pasada, que en lugar de x se ponía el valor de 0. Pero ahora en lugar de f de x o y, que significan lo mismo, se va a poner 0, que es lo que tenemos acá. 0 va por este f de x y de este otro lado tenemos la otra parte, el otro miembro de la ecuación. Y esto es lo que vamos a despejar. Este menos 4 va a pasar a sumar. Ahora lo que se hace es calcular raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces tendríamos raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado va a ser igual a raíz de 4. Raíz cuadrada de 4. Entonces acá este exponente 2 con este radical se cancelan y solamente nos queda x menos 3. Igual raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 4 es igual a más o menos 2, porque recordemos que las raíces cuadradas tienen dos soluciones, una positiva y una negativa. Ahora este 3 negativo pasa a sumar a este lado y lo que vamos a hacer es lo siguiente, va a haber una solución que se le sume este 2 y va a haber una solución donde se le reste este 2. Entonces, x va a ser igual a 3 menos 2 es 1. Entonces, la primera solución es x igual a 1. Y x va a ser igual a 3 más 2, que es 5. Entonces, x también va a ser igual a 5. Por lo tanto, los puntos de intersección de f de x con el eje x son 1,0 y 5,0. Y acá observamos la gráfica, que efectivamente se corta en el eje X en X igual a 1 y en X igual a 5. Y para el literal B, de forma similar al literal anterior, se iguala la ecuación de la función f y se resuelve la ecuación cuadrática. En este caso puede factorizarse el polinomio. Acá tenemos que este es el polinomio, en vez de f de x se puso el valor de 0 y lo que se realiza en este paso es que hemos dividido entre menos 2. ¿Por qué entre menos 2? Porque todos los coeficientes de este polinomio son divisibles entre 2. Se puede decir que es el máximo común divisor. Entonces se ha calculado el máximo común divisor de acá y cada término se divide entre menos 2. Entonces, menos 2 entre menos 2 es igual a 1. Y el x cuadrado que está acá es este x al cuadrado. Ahora, menos 12 entre menos 2 es igual a más 6. Y la x es esta x de acá. Y menos 18 entre menos 2 es igual a más 9. Y 0 entre cualquier número siempre va a ser igual a 0. Ahora observamos de que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos reescribirlo de esta forma, como x más 3 elevado al cuadrado, porque calculamos raíz cuadrada de este primer término y raíz cuadrada de este segundo término, que sería x y 3. Y el signo va a ser el signo del segundo término, igual a 0. Ahora, caso similar al literal A, calculamos la raíz cuadrada a ambos lados y solamente nos quedaría x más 3 igual a 0, porque raíz cuadrada de 0 es 0. Y x, este 3 que está sumando, va a pasar a restar. Por lo tanto, el punto de intersección de f de x con el eje x es menos 3,0.
Y acá tenemos la gráfica y observamos que efectivamente la gráfica corta al eje X en X igual a menos 3. Ahora el literal C. Al igualar a 0 la ecuación de la función, tenemos lo siguiente. 3x cuadrado más 2 igual a 0. Esta ecuación cuadrática no tiene solución a los números reales. Esto quiere decir que la gráfica de la función f no corta al eje x, como lo muestra la figura de la derecha. Al despejar esta ecuación tendríamos lo siguiente. Este 2 pasaría a restar y luego este 3 a dividir. Entonces tendríamos x cuadrado igual a menos 2 tercios. Pero el siguiente paso sería calcular la raíz cuadrada. Entonces, no se le puede calcular raíz cuadrada a un número negativo porque no tiene solución en los números reales. Es un número complejo. Entonces, esta ecuación no tiene solución en los reales. Por lo tanto, ¿qué significa gráficamente? Que esa gráfica no corta al eje X. Siempre que tengamos un polinomio que no tiene solución en los reales, significa que esa gráfica de esa función no va a cortar al eje X. Entonces, por eso es que yo les decía de que en la unidad número 2, de que todos los polinomios se podían graficar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora, en general, las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de la función f con el eje x se encuentra igualando a 0 la ecuación de f y resolviendo la ecuación cuadrática resultante. Número 1. Si la ecuación tiene dos soluciones reales, es decir, x igual a x sub 1 y x igual a x sub 2, entonces la gráfica de f corta al eje x en los puntos x sub 1, 0 y x sub 2, 0. Número 2. Si la ecuación tiene una solución real, es decir, x igual a x sub 1, entonces la gráfica de f corta al eje x en el punto x sub 1, 0. Este punto es el vértice de la parábola y se dice que la gráfica de f es tangente al eje x. Es decir, una recta tangente es aquella de que solamente toca en un solo punto a la gráfica. Entonces, eso significa una recta tangente. Y el número 3 dice, si la ecuación no tiene solución real, entonces la gráfica de f no corta al eje x, es decir, la parábola se encuentra arriba del eje o abajo o debajo de este, que es el caso que ocurre acá, que no toca al eje x.